Perfecto, ya estamos al aire, entonces vamos a iniciar una nueva edición en un horario alternativo al ya tradicional, y no solo en un horario alternativo, también en un lugar alternativo. Nosotros en Radio Universidad Austral de Chile nos estamos preparando para la transmisión en directo ya dentro de una hora, dentro de 50 minutos, de la inauguración del conversatorio preparado por el equipo de arte y cultura de la Dirección de Vinculación con el Medio en el contexto de la programación de la inauguración del año cultural. Así que mientras ellos se preparan en el estudio principal, nos hemos venido aquí a la oficina, estamos desde el computador habitual de trabajo, desde el escritorio de trabajo, haciendo esta magia que saben hacer los nuevos periodistas. Nosotros, mira, con Víctor, a propósito de Víctor, que no nos va a acompañar hoy día porque tiene otra actividad, no sabemos cómo hacer estas cosas, pero Alejandro, Antonio, Diego están aquí colaborando para permitirnos este desplazamiento. Y para no faltar a la cita que queremos que sea semanal, por lo menos cuando haya consejo académico, una conversación con los académicos representantes en el consejo académico en torno a la actualidad universitaria, es cierto, pero también particularmente en torno a la tabla de cada jornada de este momento semanal, de este momento periódico, de este lugar donde se discute precisamente la gestión de la universidad con la representación de estudiantes, académicos, el equipo de rectoría, etc. Así que les vamos a dar la bienvenida. Primero vamos a disculpar dos ausencias. La consejera Yanira Zúñiga y el consejero Pablo Smulevich nos solicitaron disculpas porque acabamos de cambiar el horario, tenían algunos compromisos comprometidos. Víctor Godoy también tenía una actividad comprometida con anterioridad, así que tampoco puede acompañarnos en la conducción habitual de este espacio, pero sí nos acompañan las consejeras. Los voy a nombrar y luego vamos saludando. Claudia Letelier, Ana Traverso, Simón Urbina y Pablo Donoso, las consejeras y consejeros. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Miguel. Buenas tardes. Muy bien, Miguel. Hola, Pablo, Claudia, Anita. Hola, Miguel. Hola. Simón. Bien, iniciemos la conversación. Yo no sé cómo iniciar la conversación en torno a lo que fue el consejo académico de ayer. Por hacer un resumen, mira, yo voy a apuntar el comienzo y el final. Me parece significativo que comenzáramos hablando de la desvinculación definitiva o de la definición del proceso de desvinculación del Contralor de la Universidad Austral de Chile, Manuel Bueno, y termináramos en la sesión de ayer recibiendo el informe respecto del proceso de auditoría interna. No sé si recibiendo el informe o recibiendo la suspensión aún del informe, producto de la judicialización de las materias contenidas en ese proceso, de parte de la Contralora subrogante. Por ahí va mi inquietud, y digo, así partimos y así terminamos, pero entre el comienzo y el final pasaron más de 5 horas de conversación, a ratos de discusión, a ratos. Y si yo tuviera que hacer un hilván con el cual unir ese comienzo con ese final, diría que, por ejemplo, en el contexto de la discusión de la presentación del plan estratégico y del proceso de acreditación a cargo de la unidad de la Dirección de Desarrollo Estratégico de la Universidad Austral de Chile, hay un hilo ahí que fue hilvanando todas las cosas, y era la pregunta en torno a cómo resignificar el proceso que terminamos llamando caso Watch y sus consecuencias en el contexto de la acreditación. Si eso se resignifica como mecanismos de control que operaron eficientemente, si se resignifica como algunas acciones en un plan de mejora tendiente a evitar que algunas situaciones se sigan produciendo, y digo se sigan, no digo se vuelvan, sigan produciendo en el contexto de la administración y la gestión de la universidad. ¿Cómo resignificarlo precisamente para unir ese comienzo, que fue la destitución del Contralor Manuel Bueno, con ese final, que fue la presentación de la Contralora subrogante? Queridos consejeros y consejeras, bienvenidos. Tienes que nombrar a alguno, Miguel, para que partamos. Así lo va a hacer Víctor. Simón, ya que has dado ese sugerente consejo, Simón Urbina. Echamos de menos a Víctor. Gracias, Miguel. Y saludo a mis colegas también, a Claudia, Ana y Pablo. Le doy gracias también a la radio por
este nuevo horario. Y bueno, yo también espero que este programa tenga continuidad, así como los otros programas. He visto mucha alegría como tanto los decanos, también integrantes del directorio y del consejo académico están participando. La radio para mí se ha transformado en un mecanismo de información bien importante. Y me he desconectado de los canales nacionales, así que lo estoy disfrutando. Mira, yo quiero tomar lo que tú dijiste, Miguel, y me voy a cambiar de loma, me voy a cambiar de perspectiva, me voy a subir a otro árbol. Para mí el centro de los temas importantes de ayer es el plan estratégico, es el proceso de evaluación que nos presentó el equipo que dirige Guy Boissier. ¿Y por qué lo digo? Porque en el fondo tanto el pasado, el presente y el futuro de la universidad están un poco supeditados a lo que ese proceso de autoevaluación está generando como información de base, probablemente a los vacíos que ayer también se comentaron, o las cosas que no se están diciendo muy claramente, y a los procesos de participación. Y también para ponerlo sobre la mesa, lo que va a significar estos informes que recibimos, o sea, que no recibimos previamente, que lo vimos ahí en la presentación, por eso fue tan larga, lo que resulta ser la acreditación. Yo escuché con preocupación a algunos decanos que lo dijeron o sea, encontré genuina su preocupación. No saben cómo se va a presentar, porque esta decisión probablemente no la redactemos nosotros en ese informe. Lo que pasó, cómo se resolvió el caso Watch, ¿sí? De hecho, algunos decanos, creo el decano Miranda dijo, no sé si va a ser bueno o malo. Yo creo que esa impresión la compartimos varios, porque finalmente, si yo no tengo el control de lo que se va a escribir, realmente espero que las facultades, los consejos de facultades tengan la oportunidad de leerlo. Entonces, para mí, la forma en que se nombra el contralor, los problemas de probidad, transparencia, rendición de cuentas, que mis colegas han mencionado insistentemente en este programa, en programas previos, se tienen que resolver ahí y el futuro va a estar un poco marcado por el proceso de acreditación. Obviamente lo que finalmente logremos como universidad, y es un logro colectivo, y lo que no logremos y los compromisos que vayamos a asumir hacia el futuro. Y eso cruzado, por supuesto, con el inicio del proceso eleccionario. Entonces, yo en realidad, y te lo dije hoy día, Miguel, yo terminé un poco con náuseas del consejo de ayer. Quiero ser bien franco con la audiencia. No fue solamente largo. A mí no me gustan los consejos muy, muy dilatados en el tiempo. O sea, me gusta más el control y el control de horario para las reuniones. Pero realmente terminé muy cansado y creo que, bueno, mis colegas acá podrán comentar su visión, pero yo pienso que hay materias muy importantes que están en el proceso de autoevaluación institucional, que ayer no quedaron del todo claras, que se tienen que reformular y bueno, y hay una gran interrogante en lo que va a resultar el proceso acreditador. Para mí hay materias clave ahí, transparencia salarial, transparencia de los contratos que se generan, cómo se contratan las personas, que tienen que quedar muy bien perfiladas hacia el futuro, y yo espero que los candidatos y las candidatas a rector y rectora o rectora lo asuman como banderas en la discusión para la próxima rectoría. Gracias, Simón Urbina. Claudia Letelier, bienvenida. ¿Escuchamos a Claudia? Ahí sí, lo siento. Perfecto. Sí. Uy, bueno, comparto lo que le pasó a Simón y probablemente a todos los que estuvimos en ese consejo académico. Estamos acostumbrándonos además a que siempre el consejo académico ya sea una cosa que la gente quiere ir a ver, porque generalmente no tiene un curso de lo que era lo habitual de los consejos académicos, donde se discutían cosas muy aburridas y muy poco relevantes a lo mejor en el caso de la gente que quiere, la audiencia que quiere darse el tiempo de pegarse la lata de 5 horas, pero también nos pone en una situación súper compleja, creo yo, lo que pasó ayer, en una situación que no avanza
hacia resolver los conflictos, sino que retrocede en poder terminar, ¿cierto?, en este círculo que le daba Simón, de poder acreditar a la universidad de buena manera, porque instala más las desconfianzas que las confianzas en los procesos que han ocurrido después del caso Watch. Eso me preocupa profundamente. Desde las decisiones que parten, ¿cierto?, y hago una línea del tiempo, lo que fue ayer el Consejo. Partir contándonos, ¿cierto?, que viene la desvinculación, que no hubiéramos sido probablemente informados si en el Consejo anterior yo no hubiera consultado si el Contralor estaba después de la licencia operativo o no operativo, cosa que la gran mayoría no lo sabía, ¿cierto? Yo lo sabía por otras situaciones, de que estaba con una licencia y no estaba de baja el Contralor porque no se había podido finalmente desvincular antes de la presentación de esa licencia. Y de ahí lo que ocurrió con la salida, ¿cierto?, de la prorectora, la doctora Castro, y la incorporación, y yo aplaudo, Simón, que haya sido de Puerto Montt. Lo que yo cuestioné fue un poco la concentración del poder y la línea dura que sigue manteniendo la universidad, que es dar las grandes señales de que las únicas personas que ocupan los espacios de poder son personas que son de una línea de investigación y no de otras áreas que podría ser interesante explorar. Pero me preocupaba más todavía que al engarzarlo con la acreditación y después de ver que nos hacen un informe de acreditación que nos dejó con gusto a poco y con más preocupación todavía, y terminamos con la Contraloría que no nos deja claros los procesos ni nos deja tranquilos de que el proceso haya sido justo y nadie entendió nada de las explicaciones. Terminé con un gusto muy amargo, pero lo dije al final yo, muy preocupada de todo lo que fue el Consejo de ayer. Creo que estamos mal. Y además quiero un poco llamar la atención a cómo se han ido estructurando los consejos académicos en el último tiempo. Yo no sé si yo siempre creo que los administrativos que quedan debajo de las autoridades que salen electas, independientes que sean transitorias o definitivas, siempre acompañan a la autoridad en que los procesos al menos no se note tanto el no conocer o no entender las situaciones que ocurren en el consejo, cómo se llama a reunión y todo. Siento que no nos manden los documentos y que nos hagan leer en compañía de siempre Felipe lo que va diciendo en la diapositiva, también cansa y agota, porque yo quisiera recibir los documentos, leerlos antes, llevarlos preparados para tener una discusión que se genere en base a lo que nosotros ya revisamos, también enlentece la situación. Entonces, creo que hay situaciones que deberían empezar a mejorarse y no sé si van a ocurrir cuando asuma la nueva rectoría o vamos a seguir en esta rutina de no entendemos nada cómo va el consejo. Un poco molesta también por eso. Yo creo que gracias Claudia. Claudia Letelier. Profesor Donoso. Profesor Pablo Donoso está con nosotros, ¿no es cierto? Aquí estoy. ¿Qué tal, perfecto, Miguel? ¿Qué tal, Claudia, Simón, Ana? Bueno, en primer lugar, interesante el punto que hiciste tú, Miguel, que partió el Consejo ayer con lo de la finalización del contrato del Contralor, esta persona que tuvimos en la universidad, ex miembro de la CNI, que, como lo dijo bien la consejera estudiantil, probablemente supo de las fechorías y detenidos desaparecidos que hubo asociados a esa organización nefasta, y terminó, claro, que es un caso derivado del caso Watch, justamente termina con también parte del caso Watch, que es el informe de Contraloría Interna, que después de la reunión de ayer quedó más nebulosa aún la situación respecto del trabajo de la Contraloría Interna. Estas son sesiones grabadas, así que ahí la gente se puede informar bien respecto a ese tema. Ahora, yo el lado positivo que le veo a yo estoy en el consejo igual que los y las otras consejeras acá desde septiembre del año pasado. Yo personalmente no había estado antes, así que no conozco sus dinámicas anteriores, pero bueno, las dinámicas actuales se caracterizan porque al final tenemos consejos
bastante largo, digamos, que supone que son consejos de 15 a 18 horas y que terminan siendo consejos de 15 a 17 o a 19 o 15 a 20, es decir, de 4 o 5 horas. El lado positivo que le veo yo es que la intensidad y calidad de las discusiones a mí me hace confiar que son conducentes a un cambio. Yo visualizo que se vienen tiempos mejores, por decirlo así, y a mí me ha tocado hablar o escuchar a los dos candidatos y a la candidata de rectoría actual, y uno ve en la plataforma de ellos, de los tres, que claro, ellos plantean mucho el tema de la transparencia, la democratización y la probidad en el futuro de la universidad. Entonces, yo creo que lo positivo de este caso que se desató, recordémoslo siempre, gracias al informe que entregó Claudia Letelier, aquí consejera, aquí con nosotros hoy día, lo positivo es que íbamos cuesta abajo y esta situación que ocurrió nos va a enderezar. Nos va a costar probablemente y va a ser doloroso, pero yo creo que vamos en esa línea. Y de ahí me cuelgo al tema del informe de autoevaluación que hubo ayer, que yo comparto plenamente lo que dice Claudia, que no es la forma de hacer la pega. No pueden llegar a hablarnos leyendo más encima ahí en la pantalla, que como dijo Claudia, Felipe Leiva leyéndonos un informe que más encima no hemos recibido antes y que por lo que nos dimos cuenta tenía varios elementos débiles e incluso contradictorios. Entonces, no sé si eso obedece al tipo de prácticas que se acostumbraba en la universidad a desarrollar o no obedece a eso. Pero bueno, en definitiva, yo creo que todos estamos aprendiendo mucho respecto de cómo tenemos que construir nuestra universidad a futuro. Gracias, Pablo. Ana Traverso. Estabas esperando tu turno, atenta. Sí, atenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, súper bien. Coincido con... Me gustó tu entrada, Miguel. Y también coincido con ustedes en que, a ver, yo lo resumiría como que hay una especie como de balanza constante, digamos, entre o la tendencia, digamos, a estas dos perspectivas que son medias simultáneas, ¿no? Por un lado, este deseo que se respira en el Consejo, ¿no? Este deseo de normalidad, de que la cosa funcione, que fue un poco la presión que ejercieron también los decanos y la decana en su minuto, digamos, como para agilizar los procesos, ¿no? Y vinculado a eso también un poco es esto que plantea Pablo, ¿no? De que por ese lado también habría, y eso hay que valorarlo, y el caso OH también ha contribuido a, como el lado positivo, ¿no? A que con esa presión o con ese impulso se aceleren un poco las transformaciones, ¿no? O sea, nosotros lo que veíamos es que había habido un movimiento social súper importante y que la universidad no se enteraba de nada, ¿no? No hacía eco a nada de eso. Y hoy día, digamos, hay una consonancia de parte de las tres candidaturas en que sí es necesario hacer cambios estatutarios, está contenido en el plan estratégico. Hoy día es súper relevante eso, lo que hace, no sé, 4 meses atrás estaba en el último punto, hoy día finalmente organiza el centro, digamos, del plan estratégico. Entonces eso parece ser, digamos, que todo esto ha ido acelerando la presión de parte de la comunidad universitaria por hacer ese tipo de transformaciones. Pero por otro lado, hay un sentimiento que también es el que alude Claudia, ¿no? O sea, como de impunidad, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con las personas que sí cometieron estos hechos
que se demostró en el informe de la auditoría externa y que siguen estando allí, y que además los órganos encargados de la justicia en la universidad, como la Contraloría, en fin, digamos, de controlar el funcionamiento tanto del directorio, en fin, demuestran que son absolutamente incompetentes. Y no solamente incompetentes, sino que han estado, porque además hay contradicciones en el propio discurso de la Contralora, o sea, negligencia, incompetencia y además, digamos, conflictos claros de interés. Y eso, ¿no? La conclusión es cómo vamos a transformar eso, ¿no? O sea, ahí, ¿cómo se resuelve eso? ¿Con un cambio estatutario? O sea, un poco comparando lo que sucede a nivel país, ¿no? Porque el sentimiento también, bueno, se hizo una denuncia, porque siempre está, digamos, esta voz también, ¿cierto? Un poco, esto siempre ha sido así, estas son las cosas que ocurren en la universidad, en fin. Bueno, se hizo una denuncia, se demuestra esto inéditamente, ¿no? Se demuestra cuáles son las personas responsables, o por lo menos se da luz respecto de cómo seguir investigando, y sin embargo, bueno, ¿cómo seguimos investigando, ¿no? O sea, está en manos de la superintendencia ahora. La Contraloría claramente no va a resolver el tema, digamos, porque hay un informe que no se ha entregado ni se va a entregar, lo más probable, y no sé, el resto está con ¿cómo se llama?, con licencias médicas. Entonces, efectivamente crea un sentimiento de eso, de impunidad, ¿no? O sea, como hay cosas que no se pueden resolver, y no se pueden resolver independientemente de la voluntad, sino que aquí topamos con un tema, digamos, de estructura, o no sé, ¿no? Que es el caso de la Contraloría, entonces de quién debe depender la Contraloría para que efectivamente funcione, ¿no? Si no es del directorio ni de la rectoría, tendría que depender de otro, no sé, tendría que ser externa, no sé. ¿Cuál sería el modelo para que esa Contraloría efectivamente investigue digamos, no sé, los gobernantes? Sí, bueno, en el caso de que las Contralorías se van por investigar a los gobernantes, a ver, yo quiero subrayar una palabra: impunidad. Y la quiero subrayar porque probablemente me voy a referir una o dos veces más a este episodio, porque creo que hay que dejarlo en el lugar que le corresponde, que es el lugar del desinterés. Pero sí, claro, cuando uno se encuentra un ex agente de la Central Nacional de Inteligencia ocupando un alto cargo en una universidad, no puede sino creer que es un signo de impunidad, no en la universidad, sino en la sociedad en general que estamos construyendo, ¿eh? Eso es lo primero. Y lo segundo, a propósito de un largo proceso probablemente de discrecionalidad que termina en arbitrariedad, tampoco me deja de llamar la atención que en la rectoría, no anterior, sino en la rectoría anterior a la anterior, en la rectoría del rector Cubillos, precisamente fue que Manuel Bueno pasó de la vicepresidencia del directorio a la titularidad de la Contraloría, a vista y presencia de todos los órganos colegiados y todos quienes tienen que eventualmente la posibilidad de llamar la atención y decir, espérame, aquí hay algo que no me está funcionando. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que, claro, en ese escenario yo me quedo preguntando si efectivamente aquí hay una estructura que está preparada para que estas cosas funcionen de esta manera, o es una racionalidad que ya está operando en forma casi naturalizada. Y me lo pregunto porque, y por eso yo quería hacer este link de que, mira, partimos hablando de la Contraloría ayer y terminamos hablando de la Contraloría hoy día, y parece que nos diéramos vueltas sobre el mismo lugar. Porque efectivamente hay una racionalidad que está operando, y es la racionalidad con la que uno construye esos espacios, con la que los define y en definitiva con las que interactúa con ellos. Yo me quedé en la conversación previa, nosotros nos preguntábamos, oye,
más allá, por eso preguntaba si la Contraloría es la que tiene que fiscalizar solo a quienes tienen el control, el ejercicio del poder. ¿Cuál es la función, digamos? ¿Quién de ustedes sabe, con lo significativa que es su remuneración además? ¿Cuál es el rol del Contralor dentro de la universidad? Por ahí va mi inquietud, y precisamente esa invisibilidad, esa falta de transparencia respecto de los roles, las funciones y las acciones, conspira en favor de la impunidad. Siento yo, un poco tratando de cerrar ese episodio. Yo no sé si nos vamos a detener, si le vamos a dar una vuelta más a eso o vamos a avanzar en la conversación. Un momento relevante precisamente de la tabla del Consejo Académico de ayer fue la presentación de la renuncia de la doctora Maite Castro y la propuesta del nombramiento de la doctora Marcela Astorga como prorectora de la universidad. Pero ahí hay otra noticia. En definitiva, comenzamos hablando de eso, pero terminamos hablando de que, mira, la noticia en realidad es que la doctora Maite Castro, el doctor Rogelio Moreno y el doctor Hans Richter han presentado no su candidatura todavía porque no estamos en proceso oficial, pero sí su voluntad de participar como candidatos en la próxima elección de rector. Esas dos noticias están juntas, son parte de un mismo proceso. Yo estaba revisando las comunicaciones con las que presentaban sus candidaturas. Maite Castro nos hablaba de un reencuentro en el proceso que estamos viviendo. Hans Richter nos hablaba de un cambio. Era necesario hacer un cambio. Y Rogelio Moreno, a ver si no me falla la memoria, hablaba incluso de sanación. Pero en definitiva, yo siento que son distintos conceptos para tratar de resolver esta tensión entre la normalidad que estamos anhelando y la impunidad que no queremos permitir. Simón Urbina, ¿qué le parece? Bueno, voy a tratar de raquetear de vuelta ese balón con chanfle, esa pelota con efecto que hay que lanzar, porque viene como todo junto, como bueno, nos quedan 20 minutos. Sí. Víctor nos reta cuando hacemos metáfora futbolística, pero me la voy a permitir. Mira, yo voy a tratar de tomar una sola hebra de lo que dijiste para hablar del resto, y porque para temas jurídicos escucho en la mañana al decano Varas que se explaya, tiene ahí yo lo escucho los jueves en la mañana, creo que tiene ahí la claridad de poder dar su opinión al respecto. Yo temas jurídicos no manejo muy bien, pero sí quiero reiterar una idea que se nos hace a las personas que no llevamos mucho tiempo en la universidad súper patente. O sea, el diseño, la orgánica de la universidad, después de muchos años al parecer de desinterés, descuido o poca fiscalización cruzada, como tú describiste muy bien, y poco conocimiento de la historia institucional, este paso de una persona del directorio a un cargo en la Contraloría es sorprendente. Describen un poco la necesidad que tenemos de una reforma estatutaria, de un pachacuti, como le llamaban los incas, una vuelta de mundo para volver a comenzar. Y eso significa no transformar destruyendo, sino que volver a generar un consenso colectivo con participación, pero con un diálogo abierto, sincero, en que también se respeten las posiciones divergentes. Entonces, bueno, ayer se dijeron, hay muchas luces sobre estas pequeñas crisis que confluyen en una gran crisis, si uno lo quiere ver de esa forma, y la necesidad que tenemos de revisar no solo los reglamentos, los estatutos, sino también cuestiones que ya los candidatos están mencionando en sus posiciones más públicas, como mejor trato para académicos, académicas, funcionarios, funcionarias, estudiantes, y que están ligados no solo a temas de transparencia, sino también a cuestiones humanas que se han ido perdiendo. Y que ahora en el teletrabajo lo vemos con estas sesiones maratónicas también, en que muchos de nosotros terminamos psicológicamente agotados, con pocas posibilidades de mantener la concentración. Bueno, pero de esa hebra quiero mencionar, en el tema de la prorectora, Claudia Letelier señaló ayer la nominación de la prorectora, que yo saludo, es una colega de la sede de Puerto Montt muy capaz. La doctora Astorga en este momento ocupa 2 o 3 cargos de gestión importantes en la sede,
2 cargos de gestión importantes, directora de un programa de doctorado y de la escuela de graduados, y además es integrante de la comisión de adscripciones. Entonces, ella al pasar la prorrectoría genera inmediatamente un vacío en otra instancia que tiene que ser resuelto, y que un poco describe esta idea de que, bueno, la gente, hay muy poca gente, pues. Bueno, hay muy pocas profesoras titulares de partida, y hay muy poca gente elegible, o se sondean muy pocas personas para los cargos directivos, y la gente que está en cargo directivo a veces se eterniza, ¿sí? En las direcciones de escuela, direcciones de institutos, en las decanatura también. Entonces yo creo que ahí hay una autocrítica que tenemos que hacer, ¿sí? Muy, muy fuerte. Y yo lo voy a llevar también a la conducción actual de la rectoría, que con muy buena voluntad, por supuesto, del rector Baloqui, yo le decía al final también, rector, por favor, para que la comunidad conozca mejor lo que estamos hablando aquí, o sea, nosotros nos vivimos ese consejo, por favor, publiquen los videos de la sesión del consejo. Él me dice que no está porque hay un problema de... Faltan megas, parece, en el plan, como que no podían subir los videos por el tema informático, y el secretario general lo contradice y dice que no, que están todos arriba. Yo no sé dónde están, francamente. Entonces, transparencia en cosas mínimas. Y creo que todo eso está en un proceso de renovación, y todos esperamos que vaya mejorando, ¿sí? Entonces, quizás quedó en la malla la pelota, Miguel, pero eso. Pero avanzamos en la conversación. Gracias, Simón Urbina. Le vamos a recordar a quienes nos escuchan que estamos haciendo el programa de los académicos representantes en el Consejo Académico en su nuevo horario, a contar de las 6 de la tarde cada jueves. Nos acompaña Simón Urbina, quien acabamos de escuchar. También nos acompaña Claudia Letelier, nos acompaña hoy día el académico Pablo Donoso y Anita Traverso. Ana, ¿qué te parece si continuamos contigo? Estamos escuchando, ¿no? Ahora sí, no estaba preparada, pero esperaba mi pelotear al final, pero bueno, sí. Me llegó la pelota encima, en la cara. ¿Cómo son? Así lo hacen ustedes cuando uno está sentado en la sala de clases, ¿eh? No, pero es que estamos acostumbrados a Víctor. No van a lograr que me sienta mal, no te preocupes. Ana, profesora Traverso, la escuchamos. Eso es al azar ahora. Sí, ¿Ah? Sí. Al azar el que le toca. Sí. Hay que hacer más impredecible la conversación para que tenga más interés para los auditores. Sí. A ver, sí, varias cosas. Respecto de los comentarios, digamos, de lo que pasó entre medio, que tú decías, ¿no? Ese hilo de este comienzo de la Contraloría y el entremedio con el plan estratégico, la prorrectoría, en fin. No sé qué comentar respecto de la elección o de la propuesta de la prorrectora. Tal vez comentar también que ahí sería interesante, por ejemplo, repensar a propósito de los estatutos esta figura de la prorrectoría, ¿no? O sea, como se le consulta al Consejo su opinión, pero no importa mucho la opinión, ¿no? Entonces es como ambiguo, ahí podría producirse un cambio también, ¿no? De cómo participa o no, porque la prorrectoría es una figura importante, y es como un entremedio, ¿no? Esta consulta al Consejo. Tal vez, y esto ya lo hemos vivido nosotros mismos, nosotros 4, digamos, que estamos acá, consejero, en 2 ocasiones. Ya hemos visto ya 2 nombramientos, por lo menos en este tiempo, ¿cierto?, de prorrectores, y un poco se repitió esto, ¿no? O sea, pese a los comentarios que pudiese hacer el Consejo, bueno, la decisión ya está tomada. Entonces, no sé, pienso que habría que repensar, digamos, esa
ese cargo y esa decisión. Ese procedimiento. Y más allá, digamos, de la figura en particular, que sí, que efectivamente coincido en pensar que cuesta, digamos, ahora no sé si tanto, cuesta pensar en figuras de categoría 1 o 2 que se pueden hacer cargo, digamos, de estas responsabilidades, pero extrañamente también, o positivamente, han surgido ya 3 candidatos hasta el momento, ¿cierto?, a las elecciones de rectoría. Cosa que también que no sucedió hace 4 años atrás, así que en ese sentido hay una especie como de voluntad o movimiento también a que aparezcan esas personas, digamos. En este caso la prorectoría además va a ser es transitorio, ¿cierto? Van a ser 2 meses, ¿no? Creo que, no sé, efectivamente va a significar muchos cambios, tal como dice Simón, de movimientos, qué sé yo, de descomprimir o buscar otras personas que puedan reemplazar en lo que estaba comprometida la persona, ¿cierto? Para asumir esa función. Pero también hay que pensar eso, ¿no? Que también es transitorio, son 2 meses, en fin. Pero eso, ¿no? Quería como recalcar, repensar, digamos, como la elección de la prorectoría. No sé, pues me pillaste ahí como medio entre medio, así que no tengo nada muy planeado, pero bueno. Vamos a avanzar en el tiempo. Sí. Vamos a avanzar en el tiempo y probablemente vamos a alcanzar a hacer una ronda más. Pablo Donoso, ¿cómo estás? ¿Nos estás siguiendo? ¿O estás como Anita distraída al fondo de la sala? No, de hecho estoy tomando notas. Yo siempre tomo notas en la medida que voy escuchando la conversación ahí para... Mira, yo quiero colgarme de un tema, que este tema de quien asumió de prorectora. Acá, en realidad, todos los que estamos en la U de académicos somos doctores o doctoras, así que ese prefijo creo que en general yo siempre lo evito, digamos. Porque yo creo que es la siguiente línea que quiero construir, que cuando las personas tienen ya responsabilidades y asumen otro cargo, que para peor, bueno, alguien lo tenía que asumir, digamos, pero que va a durar 2 meses nomás o algo así, se les hace muy difícil entregar un informe de gestión de lo que hicieron en el periodo pasado. Y desde ese punto de vista, yo creo que es sumamente importante que la gente cumpla el periodo para el cual asumieron sus determinados compromisos. Y esos periodos generalmente tienen que ir acompañados o bien de un programa o por lo menos de un plan de gestión, ¿cierto? Y en consecuencia, cuando hay un plan de gestión, al finalizar ese cargo tiene que haber un informe de gestión. ¿Y por qué señalo esto? Porque eso es parte del daño que hay en la universidad cuando un montón de personas que han sido autoridades terminan sus periodos sin informe de gestión. En mi facultad yo eso lo he visto, salvo excepciones, todo el rato. Todo el rato, a nivel de institutos y a nivel de facultad. Los directores de institutos o los decanos terminan su gestión, incluso se presentan a un nuevo periodo sin haber presentado un informe de gestión de lo que hicieron antes. Entonces, eso probablemente, claro, no cae en la categoría de impunidad, pero sí cae en la categoría de falta de responsabilidad. Responsabilidad es uno de los valores que se incluyó ahora en los nuevos estatutos y que junta varias cosas, digamos, junta el tema de la rendición de cuentas y otras cosas por el estilo. Pero ahí está justamente esta cuestión de la rendición de cuentas. Entonces, ese tipo de prácticas son aquellas con las cuales nosotros tenemos que ir terminando en la universidad. Obviamente, las cuestiones de impunidad hay que terminarlas, pero también estas otras que están en una categoría inferior, que es el tema de no rendir cuenta cuando se asumen los cargos. Eso yo creo que nos hace súper mal a la institución.
Y para terminar, porque igual para darle tiempo ahí a Claudia y bueno, lo que reste, tú hablabas al principio, Miguel, de cómo conjugar esto de la impunidad y la normalidad. Yo creo que a eso hay que agregarle algo. Tenemos que ver cómo conjugar la impunidad y terminar con estas malas prácticas del pasado, que incluyen también esta cosita que yo decía respecto a la gestión, para avanzar hacia una nueva normalidad. Sin duda que yo, por lo menos, yo soy medio inconformista en general en la vida, pero creo que la normalidad actual del Austral no es suficiente. De hecho, y para tocar muy brevemente lo del informe de autoevaluación de ayer, se percibe entre las debilidades de la Universidad Austral, a pesar de que obviamente hay muchas cosas buenas, una falta de conexión con el territorio y con su gente. Entonces, yo creo que tenemos que tener siempre presente que aquí hay que avanzar hacia una nueva normalidad. Gracias, Pablo. Pablo Donoso. Nos queda una intervención en esta ronda, a ver si alcanzamos a darnos una despedida con la doctora Claudia Letelier. Yo les voy a seguir diciendo doctores y doctoras a Pablo. Doctora Letelier. A ver, primero me quiero referir un poco a lo que decía Simón, ¿no? Cuando nos dice que como él es más nuevo en la universidad, él piensa que hay un desinterés en la comunidad de construir una universidad distinta. Tomémoslo así, puede que no sea tanto como lo dijo Simón, pero tomemos el desinterés de la comunidad de querer participar y producir cambios o provocar los cambios. Yo creo que habíamos normalizado una conducta que está acarreada del año 2000, cuando en algún momento comienzan a producirse cambios importantes en la universidad, cuando se habla de los reglamentos, ¿cierto?, de los estatutos en el 2000, pongámosle por ahí, porque en el 2005 se terminaron rehaciendo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Yo escuché, porque yo era estudiante en ese momento, participaba activamente de los desayunos, los cafés, donde había mucho más discusión por lo demás en los cuerpos académicos y había mucho más intercambio de opinión en esos momentos que lo que yo veo ahora en la universidad. Ahora hay pequeños espacios donde hay más conversación, más discusión de lo que es la universidad, y lo que ha ocurrido es una retracción del cuerpo académico a no discutir nada. ¿Por qué? Porque nos tienen en una medida de que agache la cabeza y produzca paper o dedíquese a sus clases, pero no converse tanto, no intercambie tanto. Y entonces tenemos algunas facultades que son más destacadas y que han mantenido eso felizmente, que son la facultad probablemente Filosofía y Humanidades, a lo mejor otras más, pero si yo pregunto, la gran mayoría de los académicos, conociendo bien a la gente del sindicato, es que se acabaron las discusiones en la universidad. No se habla de política, no se habla de qué pasa en la universidad. ¿Por qué? Y me voy ahora al por qué el desinterés. El desinterés está radicado en que no se escuchaba a nadie. Y estaba instalado de verdad que los cambios no se iban a generar porque a nadie se le iba a pedir rendir cuentas, como dicen nuestros compañeros. Efectivamente, pues solamente se le rinde cuentas de manera individual. Nosotros en este momento en la universidad rinde cuentas de manera individual a través de un convenio de desempeño individual. Y los convenios de desempeño colectivos, que son los que presentan las facultades, las macrounidades o los equipos, son un chiste, realmente un chiste. Y realmente se le ha dicho reiteradamente, bajo distintas circunstancias de conversatorio. Lo recuerdo, sin ir más lejos, en el momento de lo que era la revuelta social y se hizo esa cosa en el aula magna, ¿te acuerdas? Esta reflexión de la universidad. Y el gran tema fue rendición de cuentas de las autoridades, liderazgo disfuncional de las autoridades o de la gente que dirigía los macro, las microunidades. Y cuando nos fuimos a ver de qué estaba ocurriendo en el plan estratégico, porque nos dijeron que iba a ser todo recogido en alguna parte, no se recogió absolutamente nada. No escuchamos absolutamente nada de lo que muchos académicos quisieron y se sintieron súper tranquilos de que había habido un proceso de conversación amplia, triestamental, si quisieras, porque habían algunos funcionarios conversando con nosotros. Y no se escuchó a nadie. Y luego está ya el caso Watts, ¿cierto? Pero la comunidad ya está desmotivada. El gran daño que tiene la Universidad Austral y probablemente muchas instituciones pasa porque la mayoría de sus trabajadores no se sienten que pertenecen a una comunidad real. Y eso es la desmotivación. La desmotivación es el peor daño que se le puede hacer a una institución, la que sea. Y eso
significa que no hay que volver a la normalidad, significa que hay que reconstruir esa normalidad. Eso por un lado. Lo segundo, con respecto a lo que tú hablabas de los cargos y de las nuevas candidaturas, la verdad es que yo tengo una visión bien compleja y bien difícil de decir, pero la voy a decir porque creo que nunca me he callado a lo que pienso. Creo que cuando las personas son llamadas a ocupar cargos tan relevantes como los cargos que se designan, ¿cierto? Rectoría, todo el equipo de rectoría completo, yo no hubiera esperado en ningún momento que se hubiera abandonado ese cargo por presentar una candidatura, porque todas esas personas sabían que había que presentar candidatura en menos de 2 meses. Sobre todo, todos reconocieron que era tan importante el proceso de acreditación que no se podía abandonar ese proceso, y por eso era tan urgente que las personas que ocuparan ese cargo tuvieran que ser las personas que nos dijeron que tenían que ser. Y así lo entendimos absolutamente todo. Entonces, cuando la designación es a dedo, porque es a dedo, Carola Ott, cuando se enferma, ¿cierto?, lamentablemente, pensó que Maite Castro era la mejor para que pudiera ocupar y usar ese espacio mientras ella estaba con su licencia médica. Cuando muere Carola Ott, lamentablemente, lo más lógico, que todos pensamos también, que lo más adecuado era Maite Castro, porque ya había sido subrogante de la prorrectoría, pero además había estado muchos años, ella está en la prorrectoría ocupando algún espacio de poder desde que está Cubillos. Entonces ella sí conocía la prorrectoría y me pareció muy atingente, y yo aplaudí que Maite Castro estuviera en la prorrectoría dirigiéndola por estos 3 meses, porque eran momentos muy importantes para toda la comunidad, sobre todo después que nos enteramos que los Covenants dependen de la acreditación de la universidad. O sea, si le dais vuelta, todo termina siempre donde mismo, eso es lo lamentable. Entonces, me parece muy grave que las personas no se tomen con seriedad las designaciones. Creo que eso no es bueno para nuestra institución. Y creo que radica también en lo que decía alguno de nuestros compañeros. Hay tan pocas mujeres para ocupar esos espacios, y probablemente las autoridades pensaron que iba a ser cuestionada una prorrectoría por 2 meses si no era mujer. Probablemente. Pero si tú lo explicas y dices, miren, ¿saben qué? No encontramos una mujer que tenga las características para dirigir la prorrectoría. Habían personas que han trabajado en los procesos de acreditación, profesores categoría 1 también, que podrían tomarse en serio la cosa, porque cuando yo además veo que lo que nos informa una de las entidades que está debajo de la prorrectoría y nos deja con tan gusto a poco de lo que han hecho durante todo este tiempo, me preocupa más todavía que no haya una rendición de cuentas. Entonces, eso yo quería dejarlo claro. A mí realmente me molesta, pero también me molesta, ¿cierto?, que nos den tan poco tiempo, que adelanten las elecciones, que adelanten los procesos que están dentro de los momentos claves de las elecciones, para que no nos dejen dar tiempo a discutir, a conversar, a buscar candidatos, y no sea así. Siempre se ha apurado, parece que se nos va a acabar la carrera. El rector nos lleva las cosas y nos dice, vote ahora porque si no se acaba. O sea, esta cuestión no tiene ni una lógica, no han sobreimpuesto un tiempo. Dejan de hacer un consejo académico la semana pasada cuando había que tratar un tema tan importante como lo que tenía el proceso de autoevaluación. Y nos tuvimos que estar sentados 5 horas cansados, porque yo no sé si es una estrategia para que nos cansemos y al final, cuando llegara la Contraloría General, nosotros lo único que quisiéramos era pararnos y irnos para la casa. Entonces, yo creo que hay que rehacer la universidad, pero desde todos sus ámbitos. Y la impunidad, ¿para qué te digo, Miguel? Lo que yo no quiero es que en esta universidad ocurra la impunidad. Y estoy a la espera de que esa Contraloría tenga lo que tiene que hacer, lo que se nos dijo y se nos prometió que iba a hacer. Pero acabo de revisar lo que es el reglamento Contraloría que se modificó durante la vigencia de Cubillo, cuando justo, ¿cierto?, el señor era acaban de ustedes decir, sale del directorio y salta a la Contraloría, y las atribuciones o lo que tiene que hacer el Contralor, en ninguna de sus atribuciones dice que tiene que revisar el accionar de las máximas autoridades ni del directorio. O sea, estamos fritos. Nunca teníamos que haberle pedido a la Contraloría, porque no era la instancia ni el órgano que tenía que hacer la pega. Con lo cual, no nos sorprendamos que tengamos un informe de Contraloría que nunca va a ser ni va a estar al ancho de lo que esperamos la comunidad universitaria. Eso. Claudia Letelier, muchas gracias. Miren, ya nos están esperando los colegas de la Dirección de
en vinculación con el medio, han preparado un conversatorio con el contexto de la inauguración del año cultural. Entiendo que ya están conectadas hasta las invitadas, pero yo quisiera que en el tono de la conversación nos diéramos una última ronda lo más breve posible para cerrar algunas cosas. Lo más breve posible, para que no tengamos sorpresas, voy a decir que podríamos partir con ¿quién nos ha iniciado una ronda? Hablamos con Pablo Donoso, seguimos con Simón Urbina, continuamos con Claudia Letelier y terminamos con Anita. ¿Qué les parece? ¿Ahí están de acuerdo? A ver si corremos sobre las opiniones. Yo tengo varias preguntas. No sé a quién, por ejemplo, le rinde cuenta el académico representante del Consejo Académico cuando termina su periodo. Pero dejémoslos para el otro programa o para otra conversación. Démonos la última ronda. ¿Qué orden dije? Pablo. Bueno, me cuelgo de lo que dijiste tú al final, de a quién le rendimos nosotros. Bueno, yo creo que en alguna medida este programa nos ayuda mucho justamente a eso, digamos, a decir cómo estamos participando y cuáles son nuestras ideas y cuáles son nuestras propuestas. En forma verbal, no escrita, pero claramente hacia el final yo creo que es un buen mensaje eso. Deberíamos ver alguna forma también. Yo de repente escribo en Diálogo Académico y en otras plataformas, pero es un buen consejo eso. Y para ser breve, yo simplemente, bueno, quiero recordar que aquí a los auditores, auditoras, que estamos iniciando un proceso leccionario de nueva rectoría que, como decía antes, yo creo que tiene como la plataforma básica los 3 candidatos, la candidata y los 2 candidatos, limpiar esta universidad y levantarla, digamos. Y en esa levantada yo espero que no sea vuelta a una normalidad nomás, sino que sea hacia la construcción de una universidad realmente influyente en el territorio, en el bienestar de la sociedad y particularmente comprometida con su mensaje de desarrollo sustentable. Eso. Muchas gracias, Pablo. El orden dije, Ana Traverso. No, bueno. Había dicho Claudia Letelier, es cierto. Pero está bien, no importa. Ana. A ver, tratando como de... En la brevedad que nos impone este momento. Sí, ya, súper breve. Pensando un poco en el inicio, ¿no? Así como la normalidad y la impunidad, pensaba de qué manera, no sé, pues podemos hacer, así como existe, ¿cierto? Este reglamento, protocolo ABD, que investiga, ¿cierto? Y sanciona finalmente a las personas que cometen ciertos abusos y acosos, en fin. También deberíamos pensar en algún órgano sancionatorio o alguna, digamos, reglamentación sancionatoria, ¿cierto? Que esté vinculada a esa rendición de cuentas, porque no sé, da lo mismo, digamos, así como da lo mismo rendir cuentas, es precisamente porque no hay ninguna consecuencia respecto de eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que hacen mal su pega, ¿no? Desde lo más mínimo, digamos, que es abandonar el cargo, hasta eventualmente abandonar la universidad, ¿no? Cuando se cometen justamente irregularidades, corrupción, nepotismo, en fin. Y dado que eso no lo puede, al parecer, cumplir la Contraloría, o no sé, no existe un órgano que se encargue de eso en la universidad, para ser positivo, digamos, y ver cómo trabajar, ver soluciones al respecto, se me ocurre algo así, ¿no? Como algún tipo de eso, legislación respecto de esta probidad, transparencia, pero sobre todo en esta relación, digamos, de la rendición de cuentas de los cargos. En fin, para terminar con soluciones. Muchas gracias, Ana Traverso, consejera Traverso, muchas gracias. Claudia Letelier. Bueno, una cosa de la rendición de cuentas que dice Pablo. Yo al menos rindo cuentas siempre en el órgano que me parece más importante, que acoge a la mayoría de los académicos, al sindicato. Yo de verdad, cada vez que voy al sindicato y cada vez que veo un problema en el consejo, me conecto
dónde están los espacios más comunes donde puedo llegar rápidamente a la gente. Y yo creo que esa es una buena forma de rendir cuentas. Y lo último, solo para cerrar, yo creo que el caso UH lo que tiene que instaurar, y esto es una provocación a los 3 candidatos que están en este momento pensando sus candidaturas, ¿cierto?, es que cualquier propuesta que hagan los candidatos y la candidata, puede que aparezca otra y las candidatas, es que todo lo que conciban como programa tiene que, sin contar con nosotros y nosotras, con toda la comunidad universitaria preocupada, alerta, va a ser derribado porque hay un antes y un después del caso UH. Es posible denunciar y no se puede volver a permitir nada de lo que ha ocurrido. Por lo cual, sin nosotras y sin nosotros, los que no podemos llegar a esos grandes cargos, se los vamos a cobrar. Eso que quede claro. Y ellos se tienen que hacer responsables de cómo van a asegurarnos de que esto no va a volver a ocurrir. Y así se va a decidir el nuevo candidato, probablemente. Gracias, Claudia Letelier. Simón Urbina, para que clausure este programa. Gracias, Miguel. Bueno, yo voy a aprovechar el cierre para mandar unos recados por la prensa. Tengo un par de recados para la rectoría, para facilitar también un poco el tema de la rendición de cuentas, la transparencia y el trabajo que hacemos nosotros en el Consejo Académico. Ya lo dije, ojalá podamos tener los videos pronto en la sesión del Consejo para que nos toque a mí me toca ir al Consejo de sede, en la sede de Puerto Montt, y me cuesta contar la historia completa de lo que pasa. Sería mucho mejor compartirle los videos de la sesión a mis colegas. Eso facilitaría las cosas y nosotros, todos los profes lo sabemos, subimos nuestras clases en 24, 48 horas. Tienen que estar las clases en el sistema para que los estudiantes lo vean. Lo otro es que le quiero pedir a la rectoría que reactive las comisiones. Ayer la consejera Letelier puso el acento en una comisión que está frenada o durmiendo, la de adscripción y promociones. Probablemente son más. Obviamente no tenemos información de eso. Me parece pésimo que comisiones que están decidiendo materias de tal importancia estén como a su suerte. Y le quiero mandar finalmente recado a las candidaturas, porque el rol que jugamos nosotros como representantes de otros colegas también me obliga en el fondo a mencionar cuestiones que son relevantes para que consideren las candidaturas, y como la radio está escuchada, yo sé que hay gente que la escucha permanentemente. Creo que es importante decirlo aquí. Yo creo que, y lo hemos conversado con mis colegas de la sede de Puerto Montt, la sede de Puerto Montt tiene que al menos proponer una terna para quien vaya a ser designada o designado como vicerrector o vicerrectora en el futuro. No puede ser que la autoridad sea impuesta desde la Isla Teja, como ha sido históricamente, y un asiento en el Consejo Académico para la Federación de Estudiantes de Pregrado, ¿sí? Y también para los estudiantes de la sede de Coyhaique. O sea, increíble que, discutiendo de descentralización, el Consejo Académico sea hoy día un consejo donde esté sobre representado obviamente el gobierno central, algunas facultades, y subrepresentado, o sea, no existe Coyhaique y Puerto Montt mínimamente. A propósito del sueldo del contralor, que lo estábamos comentando antes del inicio del programa, a mí me gustaría que el próximo rector o la próxima rectora pudiera rápidamente, cuando llegue, como lo hacen las universidades públicas, y en esto comparto la visión del profesor Morales, que lo ha dicho, de estatizar la universidad, aunque yo no quiero ser parte de ese proceso, pero me gustaría que se publicaran la estructura de sueldos e incentivos que hay en esta universidad. O sea, yo no tener que hablar de estos temas como que fueran tabú. O sea, me gustaría conocer la estructura financiera de la universidad y los incentivos, porque ahí en ese tema hay un tema de opacidad, y yo sé que al estamento funcionario administrativo le interesa ese tema. Hay mucha opacidad ahí, y yo se lo planteo a los candidatos y las candidatas. Y lo último también, yo soy director de escuela y pienso que sería bueno disminuir los periodos de reelección. Como decía Pablo, decanos, directores de instituto, directores de escuela, se reeligen eternamente hasta 3 periodos, y cuando no hay nadie, hasta un 4.º periodo, o sea, más que los alcaldes. Eso es increíble, y yo creo que no puede seguir pasando
eternizar los cargos de gestión confluye en todas las cosas malas que hemos conversado hoy. Y yo igual quiero agradecer el programa de hoy, ha sido mucho más buena onda que el consejo de ayer y lo he disfrutado harto, así que con eso me despido. Muchas gracias. Yo voy a hacer la despedida lo más breve posible porque ya está esperando. Miren, Cristóbal Urrutia ya está en el estudio hace 10 minutos esperando con sus invitadas para iniciar el conversatorio en el contexto de la inauguración del Año Cultural 2021 de la Universidad Austral de Chile. Así que simplemente les voy a decir que los espero el próximo jueves a las 6 de la tarde para comentar no solo el consejo académico del día miércoles anterior, sino la actualidad universitaria. Pablo, muchas gracias. Anita. Muchas gracias, Abel. Gracias, Simón. Gracias, Chao, Claudia. colega. Nos escuchamos. Está bien. Nos vamos al estudio. Chao, chao. Chao.